pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Muy buenos días, hermanas y hermanos, que tenemos la dicha maravillosa de despertarnos a un nuevo día y de unirnos una vez más para crecer juntos en nuestra santa fe cristiana católica, en esta fe que el Señor Jesús nos dejó directamente encomendada en la mano de los apóstoles, en esta tradición apostólica que ya lleva más de 2000 años, que ha dado frutos tan valiosos y tan incomparables gracias a la acción del Espíritu Santo en esta única y verdadera Iglesia de Cristo, frutos estos como la Santa Biblia, que nació dentro de la Iglesia católica y que sigue pues convirtiéndose para nosotros, junto con la tradición y el magisterio de la Iglesia, en la guía para nuestra fe. En esa misma fe entonces es que nos reunimos en este día y vamos sin más preámbulos a dar inicio a este encuentro de hermanos y de hermanas en torno a la palabra de Dios, y decimos entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te glorificamos, Señor del universo entero, creador de cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible, porque nos amas infinitamente, porque no solamente te conformaste con ser nuestro creador, nuestro único Dios verdadero, que existe desde siempre y vive para siempre, sino que quisiste también hacerte nuestro Padre, o mejor aún, quisiste que nosotros fuéramos tus hijos. Y en la persona de tu Hijo Jesús nos has dado ese privilegio incomparable de llegar a ser hijos tuyos, de poder invocarte como Abba, papacito nuestro, apá, papito nuestro, con todo el cariño y la ternura con que un hijo que se sabe amado por su padre se expresa hacia él. Queremos entregarte, Señor, el inicio de esta jornada en esta importantísima celebración que tenemos hoy, la ascensión de tu Hijo Jesús al cielo. Queremos entregarte, Señor, nuestra vida, lo que vivimos cada día, aquellas cosas que nos permites enfrentar por medio de la fe, guiados por tu palabra, animados en la esperanza, vivificados en tu amor. Queremos entregarte, Señor, las dificultades de cada día para que nos ayudes a través de la humildad que tengamos en nuestro corazón a superarlas, porque nos sabemos dependientes de ti. Te entregamos, Señor, las situaciones gratas de cada día con un corazón agradecido, porque todo bien procede de ti. Te consagramos, Señor, las personas que más amamos, nuestra familia, en primer lugar, nuestros amigos, nuestros hermanos y hermanas de la comunidad, nuestros compañeros de trabajo y de estudio, nuestros vecinos, todas aquellas personas que, aunque por un breve instante han pasado por nuestra vida, las consagramos a tu ternura y cuidado. Te consagramos también, Señor, lo que nos has permitido conseguir como parte de nuestro trabajo, que son bienes, no fines en sí mismos, sino bienes con los que nos ayudas a hacernos a un tesoro incalculable en el cielo, porque compartimos lo que nos das con los más necesitados y porque somos generosos siguiendo tu ejemplo. Ayúdanos, Señor, a no alejarnos de ti con la indiferencia o la indolencia. Ayúdanos, Señor, a que nuestros pecados no se conviertan en obstáculos para tu gracia y para tu amor. Guía nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a tomar las decisiones correctas, guiados por la sabiduría de tu Santo Espíritu, y camina siempre de la mano, Señor, con nosotros, así no merezcamos tu presencia. Al contrario, entre menos la merezcamos, permanece más a nuestro lado, porque es cuando más te necesitamos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como mencionábamos ya en la oración de inicio, tenemos esta fiesta solemne, esta gran solemnidad muy importante para nuestra vida de fe, hasta el punto que año tras año la Iglesia nos permite meditar en este misterio
no solamente a través de la celebración de la Santa Misa, sino también a través de los misterios del Santo Rosario, porque el segundo misterio glorioso es precisamente la consideración de este evento tan importante que culminaba la vida de Jesús, su misión aquí en la tierra antes de ascender al Padre, y que marca pues el inicio de su glorificación en el cielo para siempre, así también como su presencia en el cielo como intercesor nuestro, como único mediador entre Dios y los hombres, no porque sea el único que puede orar por nosotros, sino porque es el único que entregó su vida, derramó su sangre, se sacrificó hasta en su más última expresión para que nosotros tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia por toda la eternidad. Pues en esta gran solemnidad de la Ascensión vamos a meditar en el Evangelio que la Iglesia nos presenta hoy, que es el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo, de los versículos 16 al 20. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este acontecimiento de la Ascensión es importante para la vida de Jesús, humanamente hablando, digámoslo, porque su glorificación viene como resultado de el haber pasado por la cruz, el haber sido obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz, como ya lo meditábamos en pasajes como Hebreos capítulo 12, versículo 2, que nos habla precisamente de la obediencia de Cristo, también de su resurrección, porque como Dios tenía el poder para entregar su vida y el poder también para traerla de vuelta, para recibirla de vuelta. Y también entonces con la ascensión, que es este momento crucial del que nos habla el Evangelio de hoy, cuando Jesús entonces asciende al cielo y se une a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo en el cielo, y reina pues lleno de gloria por toda la eternidad. Pero es una fiesta también muy importante para nosotros en nuestra vida cristiana por muchas razones, y faltaría tiempo para tratar de hacer así como una reflexión suficientemente profunda en torno a este acontecimiento de nuestra fe tan importante, pero vamos a señalar apenas algunas de las razones más fundamentales por las cuales nosotros año tras año celebramos la fiesta de la Ascensión, la gran solemnidad de la Ascensión, y que, como decíamos también, al meditar en la vida de Cristo a través del Santo Rosario, la contemplamos también cada semana en el segundo misterio glorioso, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo en cuerpo y alma al cielo. Es importante esta celebración para nosotros porque ya Jesús había dado una promesa muy importante que nos llenaba de mucha esperanza a todos nosotros, y esa promesa está en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Me gusta invitarlos a que mediten en el capítulo completo para que no caigamos pues en el error en el que caen los hermanitos no católicos cuando desde las Sagradas Escrituras se centran solamente en un pedacito del pasaje bíblico, y por eso se hacen bolas, se confunden y enseñan esa confusión pues a otros, perdiéndose ellos y perdiéndose a aquellos que los escuchan y que les creen. Por eso me gusta mucho invitarlos a que mediten en todo el pasaje, en todo el capítulo al menos, para que se den una idea de qué es aquello de lo que Cristo estaba hablando. Pero por razón del tiempo en este momentito, nada más voy a citar los versículos de los que me valgo para esta reflexión. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. No se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los tomaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes.
Es importante la ascensión para nosotros porque nos habla ya de ese camino que Cristo abrió para nosotros y que Él mismo fue el primero en recorrer, ese camino para llegar a la glorificación. Jesús quiere que donde Él esté, estemos también nosotros. Y ese lugar, esa realidad en la que Dios quiere que nosotros estemos, en la que Él ya está, es la realidad espiritual, la vida eterna, el reino de los cielos. Y ya Dios tiene preparado un lugar para nosotros allá. En la casa del Padre hay muchas mansiones o muchas habitaciones y nosotros tenemos un lugar en esa casa porque es la casa del Padre, de nuestro Padre, como lo recordábamos en la oración. Acuérdense, hermanitos, que nosotros, los cristianos católicos, somos hermanos de Jesús plenamente, porque tenemos un papá común, el Dios del cielo y de la tierra, pero tenemos también una mamá común, una mamá común a la que nuestro Señor Jesucristo tuvo aquí en la tierra y que sigue teniendo en el cielo también, nuestra Madre, la Virgen Santísima. Jesús quiso que nosotros compartiéramos esa filiación, es decir, esa categoría de ser hijos por lado y lado, por punta y puntas, podemos decir también, por el lado de Dios, que es nuestro Padre, por el lado de María, que es nuestra Madre. Y pues en la casa paterna y en la casa materna del cielo tenemos entonces nuestra habitación preparada. Si vivimos nuestra fe con entusiasmo, con fidelidad, si permanecemos en la doctrina de Cristo, si cumplimos la voluntad de Dios. Porque no se vale pensar que por la fe en Cristo entonces ya estamos nosotros siempre salvados, salvo siempre salvo. Ya soy salvo por creer en Cristo, gloria a Jehová, aleluya. No, eso es una doctrina demoníaca que lleva a las personas a conformarse con su vida de pecado y a no reconocer que son pecadores, a mantenerse en sus pecados, para que sus pecados les sean retenidos, como aparece allá en Juan capítulo 20, versículos del 22 al 23, y que al no tener entonces la remisión de sus pecados, se condenen eternamente. Por eso el demonio se vale de los pastores protestantes para sembrar esa doctrina suya, doctrina demoníaca, que pierde en el infierno a todos aquellos que necios y tercos no aceptan la palabra de Dios. Pero entonces es importante esta celebración del día de hoy porque nos recuerda la ascensión de Cristo, que donde ya subió nuestra cabeza, que es Cristo Jesús, nuestro Señor, el cuerpo, que somos todos nosotros como iglesia, también va a subir un día. La meta ya está puesta para nosotros. El camino ya está también señalado. El camino es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino para que caminando ustedes por la verdad lleguen a la vida. Ese camino es Cristo. Y por eso nosotros lo recorremos como cuerpo suyo, como la Santa Iglesia Católica. Y la meta entonces la vamos a alcanzar recorriendo nosotros con perseverancia, con fidelidad, con amor, con constancia, con mucha fe, ese camino para llegar entonces a donde nuestra cabeza, Cristo Jesús, ya ha llegado. Pero esta solemnidad es también importante para nosotros porque en el Evangelio del día de hoy encontramos otros rasgos fundamentales para lo que somos nosotros como cristianos y que nos recuerda esta celebración. Está diciendo Jesús que Él es Señor Todopoderoso. Él es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Enfatizo esta parte porque los hermanos testigos de Jehová, por ejemplo, y los hermanos mormones niegan la divinidad de Cristo. Ellos piensan que Cristo es o un profeta o un hombre muy importante que fue adoptado por Dios, por don Jehová, dicen ellos, pero que no es Dios. Jesús en este pasaje, en el capítulo 28, versículo 18, está diciendo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Eso significa que Jesús sí es Dios todopoderoso. Todo poder se me ha dado, es decir, yo soy todopoderoso en el cielo y en la tierra. Sabemos que el único que es todopoderoso es Dios. Por tanto, Jesús se está reconociendo a sí mismo como Dios. Jesús sí es Dios. Eso lo sabemos los cristianos católicos desde hace más de 2000 años, pero lamentablemente en estos últimos 2 siglos han salido sectas protestantes tan dañinas que niegan incluso la divinidad de Cristo y que lo hacen ver como un hombre más y niegan que Jesús es Dios. Y en el caso, por ejemplo, de los hermanos testigos de Jehová, han inclusive alterado sus Biblias para que pasajes que
de suyo son pruebas fundamentales de la divinidad de Cristo, en sus Biblias ya no las sean. En estas Biblias profundamente maltratadas y mutiladas, que son las versiones versión del Nuevo Mundo, de los hermanitos testigos de Jehová, que es la más pésima de las Biblias que uno pueda tener, se han cambiado arbitrariamente, satánicamente podríamos decir también, los pasajes de las Sagradas Escrituras que hablan de la divinidad de Cristo, para que desde la Biblia se muestre que Cristo no es Dios. Pero en realidad, la Sagrada Escritura, en pasajes como este, sí nos muestran la divinidad de Cristo, que Jesús sí es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, es decir, no es una criatura de Dios Padre, por quien todo fue hecho, ¿cierto? Entonces Jesús sí es Dios. Por eso los apóstoles se postran ante Él para adorarlo cuando lo ven allí. Nos lo cuenta el versículo 17 de este pasaje que estamos leyendo. Y dice a continuación entonces Jesús: vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Otras versiones de las Sagradas Escrituras que son más claras que esta que estoy utilizando ahorita, hablan de vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es decir, para que nosotros seamos discípulos de Cristo, necesitamos dos cosas: ser bautizadas, ser bautizadas todas las naciones, todos los países, todos nosotros como creyentes, ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es el bautismo trinitario que recibimos los verdaderos cristianos en la única y verdadera iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, y recibir la totalidad de la doctrina de Cristo. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Ese todo significa todo, la totalidad de la doctrina de Cristo. No por pedacitos, no por partecitas, no lo que nos conviene, no lo que nos gusta, no lo que nos sirve para llenarnos las bolsas de dinero cuando explotamos a la gente y vendemos la fe y les ofrecemos una salvación que pueden comprar a costa de diezmos y de otras formas de adquisición de los bienes espirituales que son regalo de Dios y que algunos convierten en mercancía y se convierten así en mercaderes de la fe y del evangelio. No, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y ese todo es entonces la totalidad de la fe cristiana que ha sido guardada celosamente a través de la tradición apostólica en la única y verdadera iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó, que es la Iglesia Católica. Vale la pena aclarar que hay algunas sectas protestantes que bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay algunas que están supremamente perdidas y confundidas y que se pierden en su interpretación privada de los pasajes en los que el libro de los Hechos de los Apóstoles habla del bautismo en el nombre del Señor Jesús, y piensan entonces que ya no hay que hacerle caso a Cristo, que es Dios Todopoderoso, que mandó a su iglesia a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que entonces hay que bautizar como aparentemente dicen ellos, los apóstoles bautizaban, que era solamente en el nombre del Señor Jesús. Si así hubiera sido, los apóstoles, comenzando por Pedro, hubieran sido bien desobedientes y hubieran tirado por el piso la autoridad de Cristo, que los mandó a predicar y a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El problema es la interpretación que los hermanos pastores protestantes hacen de esos pasajes, y por eso es que se confunden. Pero la orden de Jesús es muy clara. El bautismo tiene que ser trinitario, porque Dios es Trinidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y algunas sectas protestantes, decíamos, bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese bautismo es válido para la Iglesia Católica, ese bautismo trinitario, aun cuando lo ejerció un pastor protestante autonombrado que no tenía la facultad ni el poder de Dios. Se respeta y se valora y se acepta en la Iglesia Católica ese bautismo trinitario que algunos fieles protestantes reciben en los changarritos en los que se los bautizan también en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, de tal manera que cuando entran a la Iglesia Católica, porque se convierten, porque reconocen que la única y verdadera Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica, ya no se tienen que hacer bautizar de nuevo, sino que se recibe a estas personas a la plena comunión con la Iglesia
a través del sacramento de la confirmación y de la recepción de la Santa Eucaristía, y ya entonces estas personas quedan en plena comunión con la Iglesia Católica, sin tener pues que volverse a bautizar de nuevo, porque ya se bautizaron en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y es importante también esta celebración de la ascensión de Cristo al cielo, porque nos recuerda lo que nos dice Jesús al final de este evangelio: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo es eso de que Jesús ascendió al cielo, pero a la vez promete que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Si se fue, ¿cómo dice él que se va a quedar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Pues esa presencia de Cristo es una presencia, en primer lugar, espiritual, porque ya lo decía el mismo Jesús: donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y esa promesa Jesús la cumple siempre. Inclusive, valga la pena también aclararlo, la cumple Jesús, esta promesa, aún fuera de la Iglesia Católica. La presencia espiritual de Cristo sí se encuentra en las sectas protestantes, en los lugares en los que Cristo es invocado. Allí está Jesús espiritualmente, porque él mismo lo prometió. Y Jesús, que es la verdad de Dios, que no puede engañarse ni engañarnos, cumple esa promesa, que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está él en medio de nosotros, ¿cierto? En medio de quienes lo invocan. Esa promesa de Cristo está en Mateo 18, versículo 20, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la primera presencia de la que nos hablan las Sagradas Escrituras. Una vez que Cristo asciende, la presencia espiritual, que no solamente está en la Iglesia Católica, sino en cualquier otro grupo no cristiano y no católico que invoca a Cristo y que creen en Cristo, aun cuando no sean plenamente cristianos. Ahí está Cristo en medio de ellos también. Pero hay una presencia aún mayor que la presencia espiritual, que es la presencia eucarística. Jesús cumple su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo en la Eucaristía, en este sacramento del altar, en el que el Espíritu Santo transforma las especies eucarísticas del pan y del vino para que se conviertan en el cuerpo, en la sangre, en el alma y en la divinidad de Cristo. Y esta presencia eucarística de Jesús está presente, valga la redundancia, solamente en la Iglesia Católica. La única iglesia que sigue teniendo la presencia de Cristo Eucaristía es la Iglesia Católica. Y alguien podrá preguntar: ¿y qué pasa con la Iglesia Ortodoxa? La Iglesia Ortodoxa sigue haciendo parte de la Iglesia Católica. Ahorita no hay comunión con esta Iglesia Ortodoxa, que se separó, pues, como saben, y si no lo saben les cuento, en el año 1054 una parte de la Iglesia Católica se desligó de la Iglesia Católica, pero sin perder la sucesión apostólica y sin perder la catolicidad de su fe. No están en obediencia al Papa, no están sumisos a la autoridad del Papa. Es la falta que desde el año 1054 sigue cometiendo la Iglesia Ortodoxa, pero es una sola iglesia. Todavía los ortodoxos ordenan diáconos, sacerdotes y obispos y celebran la Eucaristía, y Cristo está presente allí porque es una sola iglesia. El Papa San Juan Pablo II decía, por ejemplo, que son como la iglesia en Oriente, que es la Iglesia Ortodoxa, y la iglesia en Occidente, que somos nosotros, la iglesia cristiana, católica, de rito romano. Somos como los dos pulmones de un ser vivo, los dos pulmones de la iglesia. Y somos también como las dos alas con las que se eleva entonces la iglesia hacia la eternidad de Dios. Entonces, aun cuando ahorita no hay plena comunión con los hermanos de la Iglesia Ortodoxa, ellos siguen siendo parte de la única y verdadera iglesia que fundó Jesucristo, nuestro Señor, y no han perdido la sucesión apostólica. Ellos no se convirtieron en sectas como lo que sucedió de 1517 en adelante, cuando Martín Lutero se apartó de la iglesia y apostató totalmente de la fe, y después de él Calvino, Zwinglio y todos estos otros
fundadores de sus propias iglesitas lo han hecho, convirtiéndose no en cristianos, sino en apóstatas, en anticristos, en lo que ellos mismos decían cuando inició este movimiento de la Reforma, en protestantes. Algunos piensan que es ofensivo cuando a los hermanitos no católicos los llamamos protestantes, pero es que desde 1520 en adelante, el mismo movimiento de la Reforma que empezó Martín Lutero se empezó a llamar a sí mismo movimiento protestante o la ola protestante o la Reforma protestante. Ya después en la historia, mañositos como son, se robaron el título de cristianos y por eso no les gusta identificarse de la congregación a la que pertenecen cuando uno les pregunta, sino que simplemente dicen, somos cristianos. Falso, falso. Los cristianos somos los católicos que estamos en la iglesia de Cristo. Cristianos porque estamos en la iglesia de Cristo. Los que se salieron son anticristos, apóstatas, rebeldes, renegados, protestantes, ¿cierto? Y no es para ofenderlos, sino que es para recordarles su origen, porque en la Reforma Protestante asimismo se llamaban ellos y se sentían orgullosos de reconocerse protestantes porque protestaban contra la autoridad de la Santa Iglesia Católica. Entonces, la presencia eucarística de Jesús está solamente en la Iglesia Católica, en la única y verdadera iglesia que viene desde Cristo, que tiene a los apóstoles, que tiene a la Santísima Virgen María, que tiene la intercesión de los santos y la comunión de los santos, que tiene la oración por los difuntos, que tiene los sacramentos, que tiene la sucesión apostólica, etcétera, etcétera. Y hay una tercera forma de presencia de Cristo en el mundo y es a través de la iglesia. La iglesia es cuerpo de Cristo. Muchos pasajes de las Sagradas Escrituras, de manera especial en las cartas de San Pablo, nos hablan acerca de esta verdad. Para citar solamente uno y poder meditar un poquito acerca de él, Primera de Corintios capítulo 12, que nos muestra cómo Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo, de ese único cuerpo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y nosotros todos como miembros de ese cuerpo de Cristo, vivimos por estar unidos a Cristo, que es nuestra cabeza, y por mantenernos nosotros unidos en la comunidad. En la iglesia entonces Cristo está presente. Lucas 10:16 tiene una afirmación muy hermosa de Cristo en ese sentido, y es aquella en la que dice Jesús: quien a ustedes recibe, a mí me recibe. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Para que vean entonces cómo Cristo se hace uno con su iglesia. Y se identifica plenamente Cristo entonces con ella, ¿sí? Hermosísima esa afirmación de Cristo que nos hace ver cómo Él y la iglesia son una sola cosa. Y de manera similar, cuando Saulo de Tarso iba de camino a Damasco para seguir persiguiendo a los cristianos católicos, porque en ese tiempo los únicos que estábamos éramos los católicos, cuando Cristo se le presenta a Pablo en el camino a Damasco, le pregunta a él: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo era a la iglesia, a los cristianos, no a Jesús. Jesús ya estaba en el cielo, ¿cierto? Pero la pregunta de Cristo para Saulo es: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso está en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 3. Versículo 4, perdón. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Perseguir a la iglesia de Cristo es perseguir a Cristo, porque Cristo y la iglesia son una sola cosa. Nosotros con Cristo somos una sola cosa. Y esa presencia de Cristo en la iglesia, que es su cuerpo, está solamente en la iglesia cristiana católica. Las sectas protestantes no tienen tampoco esa presencia. Tienen la presencia espiritual, pero no tienen la presencia eucarística ni la presencia eclesial de la iglesia como cuerpo de Cristo, y por tanto entonces están limitados en su identidad con Cristo. Tienen un pedacito de Cristo nada más, podríamos decir, pero no tienen la plena comunión con la iglesia de Cristo y con Cristo mismo, porque se han apartado de su cuerpo y son entonces miembros mutilados, amputados del cuerpo de Cristo, son miembros muertos. Así como lo decía Cristo en Juan capítulo 15, cuando se compara a él con una vid y nosotros con los sarmientos que no están unidos a la vid se secan, se mueren, no dan fruto y solamente sirven para que se arrojen al fuego y ardan. Esos son las sectas protestantes. Son brazos
del tronco de Cristo que se han desprendido y se secaron y no dan frutos. Y si no se acercan a la comunión con la iglesia, no se van a poder salvar, porque fuera de la iglesia no hay salvación. Vamos a meditar en un pasaje, en una canción mejor, muy hermosa, que nos habla entonces del amor de Dios expresado en todas estas realidades que estamos viviendo y que nos introduce también el tema de la Santa Cruz y del Santo Crucifijo que nosotros hemos venido estudiando en estas catequesis. En la cruz, tú te entregaste por mí. En la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor. En la cruz es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz, esa que bien tú conoces, Señor, y que me une a tu pasión. Cuenta conmigo que aquí estoy, Señor. Cuenta conmigo con lo poco que soy. Y si mis manos te sirven, Señor, tuyas son. Tuyas son. Así con esa canción tan hermosa que la canta una religiosa, se llama la hermana Isabel. Seguimos entonces avanzando en este tema tan bonito, tan importante para nuestra vida de fe, para nuestra misma identidad cristiana católica, porque donde hay una iglesia católica se distingue claramente que es católica, en principio porque al entrar uno a la iglesia ve ya imágenes, y dentro de las imágenes la más importante es justamente la del crucifijo. No está pues la sola cruz allí solita, sino que detrás del altar siempre está un crucifijo que nos recuerda esa conexión directa y profunda que hay entre el sacrificio del altar, donde Cristo se nos sigue entregando en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad, y el sacrificio de la cruz, ¿cierto? Entonces hemos venido con una serie de pasajes meditando acerca de la importancia justamente de la Santa Cruz y de cómo Cristo no se enoja ni se indigna porque nosotros todavía lo tenemos representado muriendo en la cruz o muerto en la cruz, sino todo lo contrario, como los apóstoles vivieron también ellos esta unión tan especial, tan estrecha con el sacrificio de Cristo en la cruz y consideraron esa escena de la crucifixión como la más importante de las enseñanzas que se comunicaban para la fe cristiana a aquellos que la iban a aceptar por medio de la fe, como la crucifixión fue el contenido más importante de la predicación cristiana, del querigma, del primer anuncio del evangelio, sin el cual ni siquiera la resurrección hubiera sido posible, ¿cierto?
Entonces, así rapidito, para que quienes no han estado en conexión con nosotros en los anteriores episodios de estas catequesis acerca de la Santa Cruz y el Santo Crucifijo, no tienen estos pasajes y que les pueden servir muchísimo para su diálogo con los hermanitos protestantes que odian profundamente la cruz y más todavía el crucifijo. Pasajes estos que ya hemos meditado en las dos anteriores catequesis y que les van a servir muchísimo a todos los que deseen tomar nota. Gálatas 3:13, Efesios 2:16, Colosenses 1:20, Filipenses 2, del 7 al 9, Hebreos 12:2, primera carta de Pedro, capítulo 2, del 22 al 25, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 22 al 25, Marcos 8, 34 al 35, Mateo 16, del 24 al 25, Lucas 9, del 22 al 24, Gálatas 2, del 19 al 21, Gálatas 3, 1 y Gálatas 6, 14 y 17. Son los pasajes que hemos venido meditando entonces en torno a este tema tan importante y tan hermoso que le da tanta identidad a nuestra vida cristiana católica, que es precisamente el uso de la cruz para nosotros santiguarnos, bendecir a nuestros hijos. La bendición en general dentro de la iglesia se desarrolla siempre al signarnos con la cruz y al invocar no la muerte, no al demonio, como los hermanitos protestantes suelen decir, sino a Dios Trinidad, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pasaje que vamos a tomar a continuación es el que nos ofrece San Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 17 al 20. Filipenses 3, 17 al 20. Hermanos, sean imitadores míos y fíjense en los que viven según el modelo que tienen en nosotros. San Pablo está invitándonos a que nos convirtamos nosotros en imitadores de su vida de fe, de su vida cristiana, de su comportamiento como cristiano. Y nos invita también a tener puesta nuestra mirada en aquellos que son un modelo para nosotros. ¿Cómo llamamos en la iglesia a esos modelos de vida? Santos. Por eso nosotros en la iglesia cristiana católica tenemos santos. Y San Pablo nos invita a que los imitemos. Vamos a ver en qué nos está diciendo San Pablo que lo imitemos a él y a aquellos otros que son también modelos de comportamiento, modelos de vida para nosotros. Porque muchos viven, según les dije tantas veces, y ahora se los repito con lágrimas, viven como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria está en su vergüenza, que no piensan más que en las cosas de la tierra. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo. San Pablo llora y con mucha tristeza advierte entonces a los cristianos acerca de algunos que viven como enemigos de la cruz, desprecian la cruz, difaman la cruz, hablan mal de la cruz, la rompen, la queman, la pisotean, la escupen, la defecan, hacen cualquier cantidad de barbaridades contra la cruz porque viven como enemigos de la cruz. Y hay un hecho muy interesante en ese sentido, una reflexión que me surge como parte de este pasaje que estamos leyendo de San Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 17 al 20, y es que si ustedes miran a los satánicos, a los de las sectas satánicas, cuando entran a una iglesia siempre católica, nunca entran a una que no sea católica, destrozan todo y utilizan siempre los crucifijos para hacer con ellos cantidad de barbaridades en ofensa a Dios. Y odian ellos también profundamente entonces la cruz, los crucifijos, las imágenes religiosas y por supuesto la Santa Eucaristía, ¿cierto? Entonces cuando se meten estos satánicos, a las iglesias católicas, a los templos católicos, hacen cualquier cantidad de destrozos y de barbaridades en contra, en especial de la Eucaristía, pero también de las imágenes religiosas y sobre todo de los crucifijos. Y si ustedes ven también a las feministas y a las abortistas, ahora en estos tiempos en los que hacen marchas y se dedican a vandalizar las ciudades y los lugares de comercio, etcétera, entran también únicamente a los templos católicos y los vandalizan. Nunca ven ustedes en las noticias que se metieron estos grupos de feministas y de abortistas a
templos protestantes o a cultos protestantes, como los llaman ellos. Nunca. Siempre entran es a las iglesias católicas, a los templos católicos, y atentan contra los fieles que están allí, contra los sacerdotes, las religiosas, atentan contra la Eucaristía, atentan contra las imágenes religiosas y de manera especial contra los crucifijos. ¿Y no les parece muy interesante que así como los protestantes, también los satánicos, las feministas y las abortistas y los de los grupos de LGBTI que defienden pues el orgullo homosexual y todas esas tonterías, tienen en común que odian no solamente la Santa Eucaristía, sino también las imágenes religiosas y dentro de ellas el crucifijo? Y que no solamente demuestran ese odio con sus ideas, sino atacando única y exclusivamente templos católicos. Interesante, ¿no? Es por una razón, porque tanto las abortistas como los feministas, como los satánicos, como los protestantes, tienen el mismo origen. El demonio es el origen de todos estos grupos y por eso tienen en común que odian las mismas cosas. Odian a Dios expresado pues en todas estas expresiones de nuestra fe cristiana católica. ¿Y por qué no se meten estos grupos a atacar templos protestantes o cultos protestantes? Porque ya lo decía Jesús, si el demonio se divide contra sí mismo, está derrotado. El demonio no se va a atacar a sí mismo. Solamente a la iglesia de Cristo es a la que atacan todos estos grupos, los protestantes, los satánicos, las abortistas, los feministas, los de LGBTI. Todos estos grupos están en contra de la iglesia. Saben cuál es la iglesia de Cristo, ¿no? Y por eso viven como enemigos de la cruz. Tienen en común todos ellos que viven como enemigos de la cruz. Y por eso San Pablo, hasta con lágrimas en sus ojos, nos está advirtiendo a nosotros que no hagamos eso, sino que vivamos como imitadores suyos, amando a Cristo y amando el misterio de la cruz y la representación del sacrificio de la cruz que Cristo ofreció por nuestra salvación y que está representado por cada cruz, por cada crucifijo que dentro de nuestra vida de fe nosotros valoramos y veneramos muchísimo. Así también tomamos entonces primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Pues yo, hermanos, está diciendo San Pablo, pues yo, hermanos, cuando fui a ustedes, no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciarles el misterio de Dios, pues no quise saber entre ustedes sino a Jesucristo y este crucificado. Preguntan los hermanitos protestantes, ¿por qué nosotros seguimos teniendo a Cristo colgado en la cruz, representado pues a través del arte religioso por el crucifijo, que es donde tenemos a Cristo colgando todavía de la cruz? Por lo mismo, por lo que San Pablo está diciendo esto a continuación, porque no queremos saber entre nosotros sino a Jesucristo y este crucificado. Miren que San Pablo no habla de Jesucristo resucitado. Miren que San Pablo no habla de Jesucristo ascendido al cielo, no. Habla de Jesucristo crucificado, ¿sí? Entonces, para nosotros como cristianos católicos, la cruz se ha convertido en un signo del triunfo de Cristo, no en signo de muerte, no en signo de derrota, como si Cristo hubiera sido derrotado en la cruz, sino todo lo contrario, ¿sí? Nosotros nos sentimos dichosos, felices, en el buen sentido de la palabra, orgullosos de presentar nuestra vida de fe en relación con Cristo, representándolo también con su cuerpo todavía pendiente de la cruz, solamente una representación religiosa que nos recuerda el gran amor que Cristo nuestro Señor ha tenido por nosotros. Y en relación con eso que decimos, en relación con el amor, hay un pasaje muy bonito que aún aquellos que no son cristianos lo han escuchado alguna vez en su vida. Y a los hermanitos protestantes les encanta este pasaje, que es el pasaje de Juan capítulo 3, versículo 16. Ya se lo saben de memoria y es muy bonito, de verdad que es muy bonito este pasaje que San Juan nos presenta aquí en su capítulo 3, versículo 16, y es el que dice de la siguiente manera. Déjenme, yo lo busco aquí rapidito en mi Biblia y se los comparto entonces. Es el que dice así: porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna.
los hermanitos protestantes de toda congregación, de toda denominación, de todos los changarritos, pues, toman este pasaje y les encanta y de verdad que es muy hermoso, pero lo leen incompleto. Lamentablemente lo leen incompleto como lo suelen hacer y por eso entonces limitan, coartan, manipulan, mutilan, amputan el mensaje de Cristo que habla de ese amor, efectivamente, pero el contexto en el que este versículo 16 se presenta es mucho más hermoso cuando se lee completo. Vamos a leerlo desde el versículo 12, que está Jesús hablando con Nicodemo. En este capítulo 3 del Evangelio de San Juan se desarrolla este pasaje en torno a la conversación que tiene Jesús con Nicodemo. Y leyéndolo desde el 12 dice así: si al decirles cosas de la tierra no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y luego miren cómo dice el versículo 14. Y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. ¿Sí? Recordamos allá en Números capítulo 21, versículos del 4 al 9, este hecho en el que el pueblo de Israel cruzando por el desierto fue castigado por Dios por renegar de Dios y de Moisés. Y Dios entonces permitió que serpientes abrasadoras, un tipo de serpientes muy venenosas en el desierto, los empezaran a atacar y que mordieran a muchos y que muchos murieran. Y cuando acude la gente a Moisés como intercesor, Moisés habla entonces con Dios y Dios le dice: hazte una serpiente de bronce. Dios mandando a hacer imágenes y ponla en un estandarte y elévala para que todo aquel que haya sido mordido por las serpientes mire a esta serpiente y se cure. Se curaban mirando a una imagen, imagínense. Si hubieran sido hermanitos protestantes en ese tiempo, dicen: me muero aunque sea por las picaduras de estas serpientes, por las mordeduras, pero no voy a mirar esa imagen que mandó a hacer Jehová porque es idolatría. Además que Jehová es idólatra porque mandó a hacer una imagen y nos manda a mirar esa imagen para curarnos. Yo no quiero ser idólatra, y si Jehová es idólatra, yo no voy a ser idólatra porque Jehová mandó a hacer una imagen y nos mandó mirarla para que nos sanemos. Yo prefiero morirme, y se morirían, ¿no? Lo bueno que en ese tiempo no habían protestantes todavía, y mirando a la imagen que Dios mismo mandó a hacer y que Moisés hizo por obediencia a Dios, se curaron todas estas personas que miraban a la imagen. Y Jesús está aludiendo a ese pasaje de Números capítulo 21, versículos del 4 al 7, para decir cómo, así como Moisés elevó esa serpiente en el desierto, que fue causa de salvación para todas estas personas que la miraban con fe, así también Él tiene que ser elevado en la cruz, en el estandarte de la cruz, para que se manifieste entonces la salvación de todos nosotros, ¿sí? Entonces los hermanitos protestantes no toman el versículo 14 porque es una alusión a la cruz y a Cristo colgado en ella, a Cristo crucificado, ¿sí? Ellos solamente toman el versículo 16, pero se saltan el 14 y el 15. Y miren cómo dice el 15: para que todo el que crea tenga en él vida eterna. Entonces vamos a leer el pasaje completo, que no sería solamente Juan 3:16, sino que sería Juan 3:14 al 17, ¿sí? Y dice así: del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Entonces, ¿cuál es ese signo? ¿Cuál es esa señal que nos habla de la salvación que Cristo vino a traer para todos nosotros? La cruz, el crucifijo, Cristo clavado en la cruz, Cristo siendo elevado en la cruz para que nosotros todos entonces tuviéramos salvación y vida eterna. La cruz se convierte entonces en lo que dice Juan 3:16, en la señal más grande del amor más grande que ha tenido Dios por nosotros, hasta el punto que nos dio a su Hijo. Miren qué riqueza de este pasaje tan hermoso se pierden los hermanitos protestantes porque no leen el versículo 14 y 15, sobre todo el 14, que habla, aludiendo al pasaje de Números 21, del 4 al 7, habla de la cruz
Cristo siendo crucificado y de cómo ese signo de la cruz, cuando Cristo es elevado, se convierte entonces en la señal más grande del amor más grande que ha tenido Dios por nosotros. Para nosotros entonces, la cruz, para nosotros los cristianos católicos, los cristianos verdaderos, la cruz se ha convertido en señal no de muerte, no de invocar al diablo, no de que Cristo fue derrotado y que el demonio triunfó sobre él. No, se ha convertido para nosotros en señal del cristiano, de nosotros como verdaderos cristianos. Por eso Jesús decía en pasajes como Mateo 10:38, el que no toma su cruz y me sigue detrás de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Miren cómo la cruz, ya en los labios del mismo Jesús, es señal de seguimiento, de discipulado, de ser cristianos. Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí o tras de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Ya habíamos meditado en este pasaje que nos permite entonces reconocer que la cruz es señal de seguimiento, señal de cristiano. Y en relación con este pasaje que ya leíamos también tan hermoso, que es Juan capítulo 3, versículos del 14 al 17, no solamente el versículo 16, que les encanta pues a los hermanitos protestantes, porque de verdad que sí es muy hermoso, pero es más hermoso cuando se lee en su contexto. Digamos lo siguiente: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Así lo encontramos entonces en el versículo 14, ¿cierto? Entonces, de la misma manera que los israelitas recuperaron la salud al mirar a la serpiente, nosotros, los cristianos verdaderos, somos curados al mirar al Hijo de Dios levantado en la cruz, convirtiendo la cruz en la puerta que da paso a la gloria. Por eso decíamos en el domingo de resurrección que no es posible la glorificación, no es posible la resurrección, ni siquiera la de Cristo, si antes no se pasaba por la cruz, por la crucifixión. Dios mismo estableció entonces la cruz como camino, como puerta para la glorificación. Pero no solo es el signo de salvación con el cual Dios hecho carne derrotó a Satanás, también es la señal del discípulo de Cristo. Ser cristiano es aprender a amar con un amor como el de Cristo, amor hasta la cruz, amor hasta el sacrificio. Como decía Santa Teresa de Calcuta, amar hasta que nos duela. Por ello la cruz nos representa nuestras dificultades de la vida, nuestros dolores, nuestras penas. Pero ver en ella clavada al Salvador es lo que nos da fuerzas para tomar esa cruz de cada día, como decía Jesús, y seguir adelante, con fidelidad, con constancia. Si somos dignos seguidores de Cristo, cargaremos con la cruz, no solamente con la cruz de nuestros dolores, padecimientos, sufrimientos, sacrificios, etcétera, sino inclusive la señal de la cruz, el signo visible que llevamos sobre nosotros de la cruz, como lo encontrábamos ya en Gálatas 6:17. En adelante nadie me moleste, pues llevo sobre mi cuerpo las señales de Jesús. Y a nosotros los cristianos católicos nos molestan mucho, nos atacan, nos difaman, nos calumnian, porque llevamos sobre nuestro cuerpo las señales de Jesús. Llevamos la señal de la cruz sobre nosotros, que es señal de Jesús. Y cómo el demonio, en la persona de los protestantes, de los satánicos, de los feministas, de las abortistas, de los LGBTI, etcétera, cómo odian esa señal de la cruz, ¿cierto? Muy bien. El propio apóstol San Pablo, cuando estaba hablando a los corintios, hacía dos grupos diferentes, hablaba de dos grupos diferentes. Por un lado, aquellos que se pierden, por otro lado, aquellos que se salvan. Para los primeros, para los que se pierden, la cruz es necedad y locura, es una tontería y es una locura. Se han quedado en el Antiguo Testamento, donde este símbolo significaba un instrumento de suplicio y de maldición, como lo encontramos allá en Deuteronomio capítulo 21, versículos del 22 al 23, que es el que toman los protestantes para decir que la Biblia maldice la cruz. No, Deuteronomio 21, del 22 al 23, lo que dice es: maldito el hombre que pende de una cruz. Sí, maldito el hombre que está colgando de una cruz. Cristo se hizo
causa de maldición para que nosotros fuéramos bendecidos a través de la salvación que Él vino pues a traernos, ¿sí? Entonces, los hermanitos protestantes y todos aquellos que odian la cruz se quedaron en el Antiguo Testamento, donde aparece la cruz como un instrumento de suplicio. Eso es el primer grupo. Pero en el segundo grupo del que habla San Pablo, en 1 Corintios 1:18, se nos muestra que aquellos que se salvan y que para aquellos que se salvan, la cruz se ha convertido en poder de Dios. Al ser poder de Dios para los que se salvan, para nosotros los cristianos católicos que no rechazamos la cruz, que no vivimos como enemigos de la cruz, sino que adoramos el misterio de la cruz, no adoramos el pedazo de madera en el que murió Cristo, no, adoramos el misterio de la cruz, es decir, el misterio de un Dios que se encarnó para morir y darnos la salvación, la vida eterna, ¿sí? Al ser poder de Dios para los que nos salvamos, para los católicos, la cruz es entonces instrumento de gloria, del poder de Dios. Y con esto no estamos diciendo que la cruz en sí misma tiene poder, sino que es Dios el que tiene poder. Pero Dios que tiene poder manifestó su poder como Dios, aún a través de la cruz. De la misma forma que en Números 21, versículos del 4 al 7, Dios mostró su poder a través de esa representación de una serpiente de bronce levantada en un estandarte. Así también en la cruz, en la muerte de Cristo en la cruz, en la presencia de ese Dios humanado, muriendo por nosotros en la cruz, se manifestó claramente el poder de Dios. El mismo San Pablo, conociendo la importancia de la cruz, presenta a Cristo crucificado ante los Gálatas, con el pasaje que ya nosotros leíamos. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos ya fue presentado claramente Cristo crucificado. San Pablo, como católico que era, comprendía plenamente y adoraba a Dios plenamente, aún por el misterio de la cruz, porque reconocía San Pablo en la cruz ese instrumento que expresa el poder de Dios para nuestra salvación, poder para los que la aceptamos y nos salvamos. Es muy probable que San Pablo usara el signo de la cruz para enseñar a los Gálatas cómo fue la muerte de Cristo. Es decir, es muy probable que San Pablo hubiera recorrido todos estos caminos mientras evangelizaba, llevando él mismo un crucifijo, la imagen de un Cristo crucificado. Por ello, parte importante de la predicación de San Pablo será siempre el misterio de la cruz. Pasajes como Gálatas 6:14, Filipenses 3:18 y los otros pues en los que hemos meditado nos ayudan mucho a entender esta realidad. ¿Por qué era necesario que Cristo se presentara como crucificado ante los Gálatas? Para que dieran suficiente importancia al sacrificio redentor de Cristo, de la misma forma en la que nosotros al ver la cruz recordamos este sacrificio y esto nos hace vivir en consecuencia con nuestra fe. La cruz para nosotros será entonces señal que nos identifica con Cristo. Cuando vemos a una persona que se está santiguando, que está cruzando o trazando el signo de la cruz sobre sí, ya nosotros inmediatamente reconocemos a esta persona como cristiana, como católica. No la reconocemos ni como satánica, ni como abortista, ni como feminista, ni como protestante. La reconocemos como cristiana, católica. Y reconocemos que esa persona tiene la cruz como señal del poder de Dios. Y para esta persona, la cruz es señal del triunfo de Dios sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el demonio. Por tanto, esta persona está en el grupo, no de los que se pierden porque odian la cruz, sino en el grupo de los que se salvan. Yo sé que había dicho la semana pasada que íbamos a terminar hoy este tema, pero es que hay tantas cosas que decir que me voy a tomar la oportunidad, el atrevimiento también, de ofrecer una catequesis más la próxima semana, ya para terminar este tema, ¿sí? Por lo pronto los invito entonces a que vivan con mucha intensidad esta fiesta de la Ascensión y que se preparen porque la otra semana, si Dios quiere, vamos a iniciar ya en la Santa Misa comunitaria con todas las precauciones que vamos a tener. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Feliz semana. Milton, se me fue mucho, Milton, perdón. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven.
la Diócesis de Knoxville y la Parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City, les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.